nodos que son cabezas, les vamos a asociar. Entonces, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Entonces, a estos nodos, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les asociamos el número 0. Entonces, mis naturales tenían al 0, J tiene al 0. Ahora, ¿qué pasa si yo ya definí la complejidad de un nodo hasta cierto nivel? Desde arriba para abajo. Entonces, si B está en los vértices de H y B no es cabeza, entonces enumeramos como A1 hasta AN a los vértices de BH por arriba inmediatamente de B. Entonces, por ejemplo, para el vértice 8, pues solo tengo al vértice 2 por arriba. Y el número que le asociamos a B es, vamos a llamarle N de B, va a ser igual a omega a la N de A1, suponiendo que ya le habíamos asociado pues esos números a los vértices por arriba de B, más omega a la N de A2, y así hasta omega N de AN. Claro, lo vamos a hacer suponiendo que los A1 hasta AN están enumerados, de tal suerte que sus números están ordenados de mayor a menor. Es decir, N de A1 es mayor o igual a N de A2, que es mayor o igual así hasta N de AN. ¿Va? Entonces, voy a borrar aquí. A este monito le asocio el 0, el 0, el 0, el 0, el 0, el 0, el 0 y el 0. Y ahora, el 8 tiene por arriba al 2 nada más. Entonces, el número que le voy a asociar es omega al número que le asocia al 0, a la 0. Y las propiedades que cumple la exponenciación en este objeto, en J, pues también hacen que omega a la 0 sea 1. ¿Va? Entonces, omega a la 0, cualquier número a la 0 es 1. Ahora, por ejemplo, de la misma manera yo puedo concluir que para el vértice 11, el número que le voy a asociar va a ser omega a la 0, es decir, 1. Ahora, para el vértice 12, yo voy a sumar omega a la 0
más omega a la 0. Eso es 1 más 1, es 2. Muy bien, entonces ya nos bajamos un nivel. Vamos al nivel siguiente. El 9, pues tiene por arriba al vértice 1 y al vértice 8. Entonces yo le voy a asociar omega a la 1 más omega a la 0, que es justamente el 1 corresponde al número asociado al vértice 8 y el 0 corresponde al vértice asociado al número asociado al vértice 1. Y esto es, lo reescribo como omega más 1. Cualquier número elevado a la 1 es el mismo. ¿Va? Entonces, bueno, ahora vamos al vértice 10. El vértice 10 tiene por arriba al vértice 11, al vértice 9 y al vértice 6. De los cuales el 9 es el más grande, omega más 1 es mayor que 1. Aquí estoy apelando a que intuitivamente se entiende cómo se comportan las operaciones con el orden cuando me refiero a bonito. Entonces omega más 1 es mayor que 1 y 1 es mayor que 0. Entonces voy a sumar omega a la omega más 1 más omega a la 1 más omega a la 0, que eso es omega a la omega más 1 más omega más 1. Entonces lo voy a reescribir de esta manera. Muy bien. Y ahora bajamos al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene por arriba de él al 2, al vértice 12, al 10 y al 7. El número más grande entre los asociados a dichos vértices es este de aquí. Entonces voy a escribir omega elevado a ese número. Omega al omega más 1 más omega más 1. Ahora omega elevado al número anterior. Omega cuadrado. Y omega a la 0, que es 1. Entonces, al final, la complejidad de una hidra H la definimos como, bueno, complejidad de H va a ser igual por definición al número que le asociamos al cuerpo de H. Entonces, esta hidra de aquí tiene esta complejidad. Este elemento de J. ¿Va? ¿Todos están entendiendo bien cómo se le asocia la complejidad a una hidra? Entonces, se puede entender sin realmente saber mucho qué es J, ¿no? Nada más es visto como símbolos, pones ceros. Cada que ves cosas igualitas, las sumas, como ya sabes. Y en los pasos para abajo le agregas el símbolo omega y empiezas a sumar los exponentes. De la manera como yo lo hice aquí. Muy bien, entonces la complejidad de una hidra es dicho número. Ahora sí vamos a los siguientes teoremas. El primer teorema lo que dice es que cualquier estrategia es ganadora.
nosotros nos podemos regresar al juego que estábamos jugando aquí. Hice los 3 pasos y yo me vi un poco descuidado, tal vez. En algún paso corté una cabeza que me daba muchas más, cuando tal vez pude haber cortado una cabeza cuya hidra resultante tenía menos. Pero lo que me dice este teorema de aquí es que sin importar cómo empiece a cortar las cabezas, yo al final, después de un número finito de pasos, voy a terminar cortándole todas las cabezas a la hidra. Voy a tener una hidra que solo tiene un cuerpo. El segundo teorema lo que dice es que el enunciado, toda estrategia recursiva es ganadora, no es demostrable desde la aritmética de Peano. Aquí por estrategia recursiva básicamente me estoy refiriendo a estrategias para las cuales nosotros podamos dar un algoritmo explícito. Como por ejemplo aquí yo puedo decir, corta la cabeza. Entonces, o sea, yo ya tengo asociada, yo ya asocié la complejidad a la hidra. Y una estrategia podría ser, ok, si yo me fijo en todas las cabezas y me fijo en todos los cuellos. Entonces, mi estrategia es corta la cabeza que esté pegada al cuello que tenga complejidad menor. Si hay dos cabezas o más que cumplen dicho enunciado, entonces pues elijo la que esté más a la izquierda, por ejemplo. Y bueno, que no sea demostrable desde la aritmética de Peano es, pues básicamente que con técnicas muy básicas, con las mínimas herramientas que tú necesitas para hacer las matemáticas que nosotros hacemos, en cierto sentido se puede interpretar así, tú no vas a poder demostrar este enunciado. De hecho, en el mismo artículo en el cual les hablé al principio, el de Kirby y Paris, hablan un poco sobre cómo de alguna manera estos enunciados tienen mucha relación con el teorema de recursión para ciertos ordinales. Entonces, de alguna manera lo que te están diciendo es que como que sí necesitas estas herramientas como mínimo para demostrar este teorema. Y pues sí, si se fijan es un problema este de cortar que en principio involucra meramente cosas finitas. Es muy cercano a la teoría de gráficas que se ve usualmente y sin embargo ahorita van a ver como un sketch de la prueba. Pues para demostrarlo se necesitan herramientas que están fuera del alcance de personas que no saben tanta teoría de conjuntos. Entonces el bosquejo de la prueba es el siguiente. Lo que vamos a demostrar, vamos a demostrar que si H es una hidra y H' es la hidra resultante de cortarle una cabeza a H,
Entonces, la complejidad de H es estrictamente mayor a la complejidad de H'. Entonces, ahorita vamos a ver por qué nos sirve esto. Primero vamos a demostrarlo. Entonces, la idea de la demostración es la siguiente. La complejidad de H, entonces, sea demostración, sea C sub H, el cuerpo de H. Y A1 hasta AN, los vértices en H que están inmediatamente arriba de CH. ¿Va? Entonces, por definición, la complejidad de H, que es igual a N de CH, o sea, ¿quién es igual? Es igual a omega a la A1 más omega, perdón, omega a la N de A1 más omega a la N de A2 más omega a la N de AN, donde, sin pérdida de generalidad, no, donde no es sin pérdida de generalidad, es más bien necesario, donde pues N de A1, ordenamos a A1 hasta AN de manera que sus números asociados fueran decreciendo. 3 N de AN. ¿Va? Entonces, aquí lo vamos a separar por casos. Recuerden que al momento de definir qué pasaba cuando le cortábamos la cabeza a una hidra, lo separábamos en si la cabeza estaba pegada al cuerpo o si no. Entonces vamos a empezar aquí. Caso 1. Si H' surge de H al cortar una cabeza pegada al cuerpo. En este caso, tenemos a nuestra hidra aquí así. Bueno, la voy a dibujar chiquita esta vez, nada más para que se entienda el ejemplo y ya no tardar tanto en eso. Tenemos los cuerpos y la cabeza. Entonces, lo que estoy haciendo en este caso es cortarle esta cabeza a la hidra. Se lo corto. Y bueno, noten por cómo definí a los números asociados a los vértices, que el hecho de cortarle esta cabeza a la hidra no me afecta en nada quién va a ser el número asociado a este vértice ni a este vértice. Entonces, en este caso, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que AN
es el vértice que cortamos, la cabeza que cortamos. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser, entonces, pues, la complejidad de H se veía de la siguiente manera. Omega a la n de A1 más omega a la n de A2 más omega a la, y como este vértice está pegado a la cabeza, el último, pues entonces tiene asociado el número 0. Y omega a la 0 es 1. Y bueno, la complejidad de H', pues ya dijimos que los demás vértices se van a quedar igualitos. No voy a quitar más vértices y los números, en este caso, no cambian. Entonces, la complejidad de H', pues va a ser n de A1 más n de A2 y así hasta n de AN-1. Entonces, la complejidad de H, es igual a la complejidad de H' más 1. Y por lo tanto, como ya había dicho que las operaciones se comportan bonito, en un sentido intuitivo de la palabra, y así la complejidad de H va a ser mayor que la complejidad de H'. Pues ese era el caso 1. Caso 2 es si corto una cabeza que no está pegada al cuerpo. Bueno, para demostrar este caso, tenemos dos subcasos. El subcaso 1 es que, suponiendo que corté una cabeza, llamémosle B, pegada a un AJ. Entonces, el caso siguiente es en el que yo tengo aquí a mi hidra. Y voy a dibujar de nuevo una hidra más sencilla para no tardarme. Y aquí está. Entonces aquí está una cabeza, aquí está una cabeza. Aquí está cuello, cuello y cabeza. Entonces lo que estoy haciendo en este caso es cortar esta cabeza de aquí. Corto esta. Entonces noten que cada que yo le saco el número a un vértice que está pegado a una cabeza, entonces su número va a tener hasta el final un 1, un más 1. Eso es importante. Entonces, en este caso,
N de AJ se ve como, aquí no me va a importar mucho quién es el ordinal, el elemento de J, grandota, como un BJ más 1, donde pues es la suma de los demás, de los números de los demás vértices, más omega a la 0, que es 1. Y la complejidad de H es de la forma omega a la A1 más N de A1, perdón, más puntito, puntito, omega a la BJ más 1, más omega a la N de AN. Y lo que estoy haciendo es irme un nivel más abajo y pegar la misma estructura que ya tenía en los niveles más abajo. En este caso, estoy en el caso en el que me estoy yendo a la cabeza. Entonces, si yo corto esta cabecita de aquí, pues la nueva estructura que voy a tener es esta. Donde aquí hay una cabeza, cuerpo, cuerpo, bueno, el cuello y cuello. Y entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo al momento de sacar los niveles, el número asociado a este monito de aquí, vamos a ponerlo en naranja, va a ser exactamente igual al número asociado a este vértice de aquí, y va a ser exactamente igual al número asociado a este vértice de aquí. Ahora, el número asociado a este vértice de aquí va a ser lo mismo que tenía asociado el N de AJ, pero restándole 1. Justamente le estoy restando la cabeza que le quité. Entonces, la complejidad de H es igual a omega N de A1 más puntito omega la BJ, le estoy quitando ese 1 y estoy repitiendo ese número 2 veces. Entonces, 2 veces más la que ya tenía es lo mismo que multiplicar a este número por 3. Si quieren lo escribo de la otra manera, nada más para que se vea claro. ¿Va? Donde esto de aquí, como se siguen comportando de manera más o menos bonita las operaciones, pues esto es igual a omega por BJ por 3. ¿Va? Y ahora, este numerito de aquí, debido a que 3 es menor que omega, porque recuerden que todos los elementos nuevos son mayores que todos los números naturales, pues esto es menor que omega por BJ por omega. Y se valen en estas operaciones todas las leyes que se vayan, bueno, no todas, pero esta sí, que omega por BJ por omega es lo mismo que poner omega por BJ más 1. Entonces, este numerito de aquí, esta sección que intercambiamos, es menor al número que teníamos originalmente, que es este de aquí. Esto es menor que esto. Y todos estos números, los restantes, se quedan igual. Por esta relación que acabo de mencionar,
entonces puedo concluir que la complejidad de H' aquí era, va a resultar ser menor que la complejidad de H. Y bueno, ahí termina el subcaso 1. Entonces el subcaso 2 es que ninguna de las anteriores. Corto una cabeza que no está pegada ni a un cuello que esté pegado a la cabeza, ni al cuerpo. En este caso, pues, yo puedo ver que aquí tengo mi cabeza. Pues en ese caso, supongamos, por ejemplo, corto esta cabeza de aquí. Entonces, yo lo que hago es bajarme un nivel y volver a pintar las cabezas como deben de ser. En ese caso, pues noten que nosotros podemos ver a la hidra menos esta partecita amarilla, menos todo lo de abajo del cuello al cual le agregamos las cabezas, como una hidra por sí misma. Poniendo a este morado de aquí, o rosa, como su nuevo cuerpo. Y el número asociado a este nodo va a ser igual a la complejidad de la hidra. Pues si viéramos este segmento de la hidra vieja como una hidra en sí. Y ahora la cosa es que haciendo esto, suponiendo que hacemos la demostración de manera adecuada por inducción, pues podemos concluir que el número asociado a este nodo, después de cortar la cabeza, efectivamente es menor al número que tenía asociado el mismo nodo antes de cortar la cabeza. Entonces, pues, si la complejidad de H se veía como omega de n de A1 más omega de n de A2 y así hasta omega de n de AJ y omega n de AN. Entonces, pues este vértice que cortamos aquí, su trayectoria pasa por una J, supongamos que esta. Como al final lo que estamos haciendo es haciendo más chiquito un número que se usó para construir a n de AJ por el subcaso 1, entonces yo lo que voy a poder concluir, y esto es un poquito más complejo de escribir, pero es la idea que les acabo de explicar, que la complejidad de H' pues es igual a n de A1 más omega de n de A2 más omega de un BJ, omega n de AN, donde BJ es menor que n de AJ. Y por lo tanto,
la complejidad de H es mayor a la complejidad de H'. Y bueno, esos serían todos los casos. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Lo que acabamos de demostrar es que cada que le cortamos la cabeza a una hidra, bajamos su complejidad. Noten también que la única hidra que tiene complejidad 0 es la hidra que no tiene cabezas. Habiendo notado eso, pues demostramos el primer teorema. Supongamos que tenemos una estrategia que no es ganadora, es decir, sea H una hidra y pues como bajo esa estrategia no es ganadora y sean H1, H2, Hn, una sucesión decreciente, bueno, una sucesión de hidras tales que para todo n, pues Hn tiene una cabeza. Y para todo n, Hn más 1 surge de cortar una cabeza a Hn. Por lo que acabamos de demostrar ahorita, entonces, pues la complejidad de H, entonces le llamamos H0. La complejidad de H es mayor que la complejidad de H1, mayor que la complejidad de H2, mayor que la complejidad de Hn. Y así se sigue. Entonces, lo que conseguía al suponer eso, es decir, que tengo una estrategia para la cual nunca llego a 0. Siempre tengo hidras siempre me queda una hidra con una cabeza. Chapi, te interrumpo una vez más porque se nos va a acabar otra vez el tiempo. Entonces, lo mismo que hace rato, cierro y Vale, en vale. 10 segundos regresamos a la... Vale, gracias.